firme respondiendo cada pregunta con la mayor paciencia posible, muy consciente de su hijo tembloroso y su esposa furiosa a su lado frente a la injusticia. El silencio puede ser ensordecedor. Cuando Lila decidió hablar, no tenía idea de que sus palabras desencadenarían una reacción en cadena que haría eco mucho más allá de las paredes de este aeropuerto. Leila dio un paso adelante, su postura erguida y sus ojos firmes mientras se dirigía al oficial Daniels. Su voz, aunque suave, se escuchaba. Un oficial de fuerza silencioso. Si se me permite, ella comenzó a buscar en su bolso. Tenemos documentación adicional que podría ayudar a aclarar cualquier inquietud. Antes de que pudiera terminar, Daniels la interrumpió abruptamente, sus ojos fríos y despectivos fijos en su hijab. El desprecio en su mirada era inconfundible, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Lea. Vaciló, sus palabras muriendo en sus labios. Cuando registró la intensidad de su mirada, los pasajeros cercanos se movieron incómodos, su atención atrapada por la escena que se desarrollaba a pesar de los intentos de parecer desinteresados. Lila sintió calor subiendo a sus mejillas, una mezcla de humillación y enojo coloreando su rostro. Se había enfrentado al prejuicio antes, pero nunca tan descaradamente, nunca en una situación en la que se sintiera tan impotente. Su mano, todavía medio camino de su bolso, tembló levemente antes de bajarla lentamente a su costado. Omar, sintiendo la angustia de su madre, se presionó más cerca de ella. Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de la tela de su abrigo buscando consuelo y ofreciendo apoyo en igual medida. Lea instintivamente colocó una mano protectora sobre su hombro, sacando fuerza de la presencia de su hijo. La voz de Daniel goteaba desdén mientras escupió. Puedes hablar cuando se le habla la palabra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con amenaza implícita y prejuicio desenmascarado. Lea sintió como si le hubieran golpeado físicamente, la flagrante falta de respeto dejándola momentáneamente aturdida. En ese momento, los verdaderos colores de Daniel estaban en plena exhibición. Su prejuicio, apenas oculto antes, ahora estaba desnudo y feo, para que todos lo vieran. La pretensión de preocupaciones de seguridad se había desvanecido, revelando la intolerancia cruda que alimentaba sus acciones. Yacer observó The Exchange, sus FS apretados a sus costados, el impulso de intervenir para defender a su esposa Ward, con el conocimiento de que cualquier arrebato solo empeoraría su situación. Captó la mirada de Lila, viendo en su mirada una mezcla de ira herida y una resolución de acero que lo sorprendió e inspiró. El oficial Daniels dirigió su atención al equipaje de la familia, sus movimientos bruscos y agresivos. Arrastró sus maletas al mostrador de inspección y comenzó a hurgar en sus pertenencias sin cuidado ni respeto. La ropa y los artículos de tocador fueron arrojados a un lado, cada artículo tratado con creciente frustración, como si Daniels estuviera decepcionado por la falta de evidencia incriminatoria. Los Alfred Rooks observaron consternado mientras sus posesiones eran manejadas descuidadamente. La mandíbula de Yacer se apretó, sus manos se curvaron en puños a sus costados. La expresión de Lea delató su creciente enojo por la búsqueda invasiva. Los ojos de Omar se abrieron con angustia cuando su libro favorito, una colorida tapa dura sobre la vida marina, fue arrojado sobre el mostrador con un ruido sordo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Daniels sacó el amado delfín de peluche de Omar, lo miró con exagerada sospecha, dándole la vuelta y empujándolo como si esperara encontrar algo escondido dentro. ¿Qué se supone que es esto?, murmuró, su tono goteando desdén. Sin esperar una respuesta, arrojó el juguete a un lado, donde aterrizó en un montón con los otros artículos descartados. El labio inferior de Omar tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Enterró su rostro contra el costado de su madre, tratando de amortiguar sus sollozos. Los brazos de Lea se apretaron protectoramente a su alrededor. Su expresión era una mezcla de furia e impotencia. La irritación de Daniel parecía crecer con cada momento que pasaba, mientras los sollozos apagados de Omar llegaban a sus oídos. La cabeza del oficial se levantó de golpe, sus ojos se entrecerraron. Mantén a ese niño callado, le gritó a Lila. Su voz era aguda y carente de simpatía. La familia se quedó en silencio mirando cómo sus objetos personales estaban esparcidos por el mostrador. Sintieron que una profunda sensación de violación los invadía. Esto era más que un inconveniente o una demora, era un duro recordatorio de su vulnerabilidad, del poder que otros tenían sobre ellos simplemente por su apariencia y fe. En ese momento, de pie en medio del caos de sus pertenencias saqueadas, se sintieron completamente impotentes. Sus vacaciones de ensueño se transformaron en una pesadilla. No parecían poder despertar de la tensión en el control de seguridad. Había llegado a un punto de ruptura para Yasir Al-Farouk, mientras el oficial Daniels continuaba hurgando en sus pertenencias con flagrante desprecio. Yacer sintió que su ira aumentaba con cada lanzamiento descuidado. Se mantuvo rígido, sus puños apretados y aflojando sus costados, muy consciente de la precaria situación en la que se encontraban. La mirada de Yacer recorrió a su familia, las lágrimas silenciosas de Omar, las manos temblorosas de Leila, y luego a los curiosos espectadores que los rodeaban. El peso de sus escaleras solo se sumó a la atmósfera sofocante. Sabía que tenía que actuar, pero un movimiento en falso podría empeorar todo. En ese momento de conflicto interno, la mano de Yacer rozó su teléfono. Una chispa de inspiración lo golpeó con un movimiento rápido y deliberado. Sacó el dispositivo y lo levantó.
Su dedo encontró el botón de la cámara sin dudarlo, la cabeza del oficial Daniel se levantó de golpe, sus ojos se entrecerraron cuando se fijaron en el teléfono en la mano de Yasser, la actitud del oficial cambió, un destello de incertidumbre atravesó su fachada autoritaria. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió. Daniels, su voz aguda pero teñida de cansancio. Gir encontró la mirada del oficial con firmeza, su voz baja pero firme mientras respondía, tengo derecho a documentar esta interacción. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, una tranquila afirmación de poder. La lente de la cámara sirvió como testigo silencioso, su presencia un recordatorio de responsabilidad en un mundo donde tales encuentros a menudo no eran cuestionados, y el oficial indocumentado Daniels continuó su búsqueda moviéndose a través de las pertenencias de Alfaro con precisión calculada. La familia observó en silencio cómo sus posesiones se dispersaban por la mesa de inspección. La voz de Daniel, mezclada con falsa sinceridad, cortó el aire, solo manteniendo los cielos seguros, dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Leila captó la fugaz sonrisa que cruzó el rostro de Daniel, y algo dentro de ella rompió años de discriminación duradera y golpes sutiles carbonizaron a BL. En un solo momento de claridad y desafío suficiente, la voz de Lea sonó sorprendiendo a las cabezas cercanas, se giraron cuando dio un paso adelante, sus ojos ardían. Esto no se trata de seguridad, se trata de prejuicio simple y llanamente. Daniels se congeló sorprendido por el arrebato inesperado de Lila, continuó su voz ganando fuerza, somos ciudadanos estadounidenses, tenemos derechos, este trato es inaceptable y discriminatorio. El área del puesto de control quedó en silencio mientras las palabras de Lea resonaban en el espacio. Los viajeros se detuvieron, incapaces de ignorar la confrontación que se desarrollaba ante ellos. Algunos se movió incómodamente mientras otros observaban con creciente interés. Nos has humillado, nos trataste como criminales. ¿Y por qué? Lea exigió, su mirada fija en Daniels, por cómo nos vemos, por nuestra fe. Esto no es lo que Estados Unidos representa. Yasser se paró al lado de su esposa, su teléfono todavía grabando. Mientras colocaba una mano de apoyo sobre su hombro, Omar miró a su madre, sus lágrimas anteriores olvidadas ante su coraje. Daniel luchó por recuperar el control, su actitud autoritaria desmoronándose. Mamá, solo estoy siguiendo el protocolo. No. Lea lo interrumpió, su voz inquebrantable, esto va mucho más allá del protocolo, se trata de dignidad humana básica y respeto, algo que pareces haber olvidado. Yasser miró su reloj, confirmando su peor temor, su vuelo había partido sin ellos. Se volvió hacia Lea, sus ojos se encontraron en un intercambio silencioso de frustración. El bullicio del aeropuerto continuó a su alrededor, los viajeros pasaban apresurados con miradas curiosas. Lila cerró la cremallera de su maleta que contenía sus pertenencias reempacadas apresuradamente. Omar tiró de la manga de su madre, su voz pequeña e incierta, mamá, ¿seguimos yendo de vacaciones? Lila se arrodilló abrazando a Omar, ella luchó por encontrar las palabras adecuadas. No estoy seguro, cariño, se las arregló, perdimos nuestro vuelo, pero encontraremos algo. Yasser vio The Exchange, luego cuadró los hombros. Vamos al mostrador de la aerolínea, dijo, su voz más firme de lo que sentía. Necesitamos ver cuáles son nuestras opciones. Recogió sus maletas y se dirigieron a la terminal. En el mostrador de la aerolínea enfrentaron las consecuencias de su revisión retrasada. El siguiente vuelo disponible no era hasta el día siguiente, y las tarifas de cambio de reservas se cernían sobre sus fondos de vacaciones cuidadosamente presupuestados. Mientras Yasser negociaba con el representante de la aerolínea, la mente de Leila corría tratando de salvar sus planes. Los Alpha Rooks salieron del aeropuerto ese día sin abordar un avión. Sus maletas todavía estaban llenas de ropa de playa y protector solar. El incidente había transformado lo que debería sido un momento de alegre partida hacia un desvío inesperado que los dejó para lidiar con los desafíos inmediatos de reorganizar sus planes de viaje. Cuando las alarmas abandonaron el puesto de control, una ola de reacciones recorrió a los testigos reunidos. La tensión que se había acumulado durante la terrible experiencia de la familia ahora se desbordó en acalorados debates. Entre los grupos de viajeros formaron sus voces alzándose mientras debatían los méritos de la seguridad frente a las libertades civiles. Algunos pasajeros defendieron las acciones de la TSA citando preocupaciones de seguridad nacional, mientras que otros expresaron indignación por lo que percibieron como un perfil flagrante. El aire crepitaba con opiniones contradictorias que reflejaban las tensiones sociales más amplias que rodean el tema. Una mujer joven con cabello rizado se acercó a la familia, sus ojos se llenaron de simpatía. Ofreció su tarjeta de presentación explicando que era un estudiante de derecho que creía que sus derechos habían sido violados. Leila la aceptó agradecida. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante esta inesperada muestra de apoyo. Mientras continuaban caminando, la familia se encontró con aliados y detractores. Un hombre mayor murmuró alborotadores cuando pasó lo suficientemente fuerte para que escucharan a Omar. Miró a sus padres con la confusión grabada en su joven rostro. Papá, ¿por qué la gente habla de nosotros? ¿Hicimos algo mal? Yasser se arrodilló y miró a su hijo a los ojos. No, Omar, no hicimos nada malo. A veces la gente no entiende que ser diferente no te hace malo o peligroso. Lo que pasó hoy no estuvo bien y está haciendo que la gente piense en cómo nos tratamos unos a otros. La presencia de la familia siguió provocando discusiones en todo el aeropuerto.
Los pasajeros se agruparon en pequeños grupos debatiendo la delgada línea entre la seguridad y el prejuicio. Otros sacaron sus teléfonos y compartieron sus cuentas en las redes sociales. Lo que había comenzado como la terrible experiencia personal de una familia se estaba transformando rápidamente en un catalizador para una conversación mucho más grande. Las ondas de reacción que se extendieron por el aeropuerto presagiaron el impacto más amplio que vendría desafiando a la sociedad a confrontar sus suposiciones sobre los derechos civiles, la diversidad y el verdadero significado de la seguridad en un mundo complejo. El dedo tembloroso de Yasser se cernió sobre el botón de publicación, sin darse cuenta de la ola gigante de reacción que estaba a punto de estrellarse en sus vidas a las pocas horas de compartir el video de su terrible experiencia en el aeropuerto. Su teléfono vibró incesantemente con notificaciones. La familia se apiñó alrededor de la pantalla, viendo cómo el recuento de vistas aumentaba exponencialmente. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podían leer. Muchos expresaron indignación por el trato que habían sufrido los Al-Rook, mientras otros defendían las acciones de la TSA. La tensión en la sala aumentaba con cada actualización. Sus emociones oscilaban entre la validación y la desesperación a medida que el alcance del video se expandía. Atrajo la atención de los principales medios de comunicación. Las solicitudes de entrevistas inundaron la bandeja de entrada de Yasser, cada una prometiendo una plataforma para compartir su historia. Lea caminaba por la habitación, su rostro marcado por la preocupación mientras sopesaba las consecuencias de una mayor exposición frente a la oportunidad de cambio. Podríamos marcar una diferencia. Yasser argumentó, su voz llena de determinación. La gente necesita saber que esto está sucediendo. La respuesta de Lea fue mesurada, pero ¿a qué costo? Ya hemos pasado por tanto. ¿Qué pasa con Omar? Omar apareció en la puerta, su rostro joven, un lienzo de emociones conflictivas. ¿Vamos a estar en la televisión?, preguntó, voz pequeña e incierta. La sala quedó en silencio mientras Yasser y Lea intercambiaban una larga mirada con una respiración profunda. Leila asintió, su resolución se fortaleció. Tenemos que hablar, dijo tomando la mano de Yasser. Si no lo hacemos, ¿quién será el portavoz de la TSA? Salió al escenario nacional con su elegante traje y su sonrisa de práctica, un marcado contraste con la creciente controversia. Mientras las cámaras destellaban y los periodistas se inclinaban, se aclaró la garganta y pronunció una declaración. La Administración de Seguridad del Transporte sigue protocolos estrictos para garantizar la seguridad en los aeropuertos y los viajes aéreos. Dijo que su voz era firme pero carecía de empatía genuina. Nuestros oficiales están capacitados para tratar a todos los viajeros con respeto y dignidad. La reacción fue rápida y feroz. Las redes sociales explotaron con condenas y las organizaciones de derechos civiles movilizaron sus recursos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles emitió una declaración mordaz exigiendo transparencia y responsabilidad. Este incidente es indicativo de un problema sistémico dentro de la TSA que debe abordarse de inmediato, declaró su portavoz. La controversia tomó un giro inesperado cuando una fuente anónima dentro de la TSA filtró memorandos internos. Estos documentos revelaron un historial de quejas contra el oficial Daniels, incluyendo perfil racial y comportamiento agresivo. La filtración envió ondas de choque a través de la agencia y erosionó aún más la confianza pública. El liderazgo de la TSA se encontró en una posición cada vez más insostenible. Los llamados a acciones concretas se hicieron más fuertes cada hora, con políticos y figuras públicas uniéndose al coro de voces que exigían reformas. Las perogrulladas y las vagas garantías que habían sido suficientes en el pasado ahora sonaban huecas ante la creciente evidencia de problemas sistémicos a medida que la presión alcanzaba un punto de ebullición. La TSA tomó una decisión renuente pero necesaria en una conferencia de prensa organizada apresuradamente. La agencia anunció una revisión interna integral de sus prácticas de detección y protocolos de capacitación. Reconocemos que hay margen para mejorar. Mejora. El portavoz admitió que su confianza anterior disminuyó notablemente. Esta revisión será exhaustiva, transparente y dirigida a garantizar que nuestras medidas de seguridad sean efectivas y respetuosas con todos los viajeros. A medida que la terrible experiencia de Al-Rook ganó popularidad nacional. Atención, su impacto resonó profundamente dentro de su comunidad local. Los líderes musulmanes de las mezquitas cercanas y los centros islámicos se acercaron con apoyo y recursos. El teléfono de Yasser vibró constantemente con llamadas de vecinos y conocidos preocupados que expresaban solidaridad, reconociendo la necesidad de una respuesta unificada. Los organizadores comunitarios organizaron rápidamente una reunión del ayuntamiento. El salón principal del centro comunitario local se llenó de gente que se desparramó por el pasillo. Los asistentes compartieron sus propias experiencias de discriminación en los aeropuertos y más allá, creando una atmósfera cargada de frustración compartida y resolución. Yasser y Lea se sentaron cerca del frente, sus expresiones una mezcla de gratitud y aprensión. La repentina palabra de expectativa se sintió abrumadora. Omar se sentó entre ellos, su rostro joven serio, mientras escuchaba, comenzando a comprender el contexto más amplio de lo que le había sucedido a su familia. A medida que avanzaba la reunión, las tensiones aumentaron. Algunos abogaron por una acción legal inmediata, mientras otros presionaron por un enfoque más diplomático. Las
Voces se hicieron más fuertes y los ánimos se caldearon a medida que el debate se intensificaba. Yasser observó en silencio, su mente acelerada, mientras consideraba las implicaciones de cada curso de acción propuesto. Lea, sintiendo la creciente discordia, se puso de pie. La sala quedó en silencio mientras se dirigía a la multitud, su voz firme, a pesar de sus nervios. Apreciamos su apoyo más de lo que podemos expresar. Comenzó. Esto se trata de todas las personas que alguna vez se han sentido señaladas o humilladas por quienes son o lo que creen. Sus palabras tocaron una fibra sensible y la atmósfera en la sala cambió. Los acalorados argumentos dieron paso a un diálogo más constructivo. Las ideas comenzaron a fluir y un plan comenzó a tomar forma. Al final de la noche, habían formado una coalición dedicada a defender los derechos de los viajeros y educar al público sobre la diversidad religiosa y cultural. Cuando salieron de la reunión, Yasir y Lea intercambiaron una mirada de tranquila resolución. El dolor de su experiencia todavía estaba fresco, pero se había transformado en algo útil. Habían encontrado fuerza en su comunidad y juntos estaban listos para cantar su voz colectiva en un cambio significativo. Omar tiró de la manga de su padre. Sus ojos se abrieron con una nueva comprensión. Papá, dijo suavemente, creo que ahora lo entiendo. ¿Qué nos pasó? Es más grande que solo nosotros, ¿no es así? Yasser asintió y colocó una mano sobre el hombro de su hijo. En ese momento, se dio cuenta de que su terrible experiencia, por difícil que hubiera sido, también le había dado a Omar una poderosa lección sobre cómo defenderse. ¿Qué es correcto? La familia Alfaro estaba sentada en la oficina del abogado rodeada de imponentes pilas de documentos legales. El aire se sentía denso por la tensión mientras escuchaban a su abogado describir el proceso de presentar una queja formal contra la TSA. Yasser se inclinó hacia adelante, su ceño se frunció en concentración. Necesito que entiendas, dijo el abogado con voz tranquila pero seria, que este no será un camino fácil, la posible reacción podría ser significativa. Los ojos de Lea brillaron con determinación. Pero si no nos ponemos de pie, ¿quién lo hará? Se trata de cada familia que ha sido humillada y discriminada. Yasser se frotó las sienes sintiendo el peso de su decisión. Te entiendo, Leila, pero el costo emocional vale la pena someter a nuestra familia a aún más estrés. El abogado asintió con simpatía. Es una preocupación válida, Yasir. Estos casos pueden prolongarse durante años, y la atención de los medios puede ser intensa. Mientras debatían, Omar se sentó tranquilamente en la esquina. Sus ojos se movían entre sus padres y el abogado. La gravedad de la situación no se le escapó incluso a su corta edad. Leila notó la expresión pensativa de su hijo. Omar, cariño, ¿estás bien? Esto también te afecta y queremos escuchar lo que piensas. Omar vaciló antes de hablar. Algunos niños en la escuela han estado diciendo cosas, pero creo que lo que nos pasó estuvo mal, y si podemos evitar que le pase a otras personas, ¿no es tan importante? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, su simple sabiduría atravesando las complejas deliberaciones de los adultos. Yasir y Lila intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Después de un momento, Yasir se enderezó en su silla. Está bien, dijo con voz firme, lo haremos por todos los que han pasado por esto y no pudieron defenderse. El abogado asintió con la cabeza. Su expresión era una mezcla de admiración y preocupación. Quiero que seas completamente consciente de en qué te estás metiendo. Esto podría convertirse en un caso histórico para los derechos civiles en la seguridad del aeropuerto. Noticias nacionales. Su rostro joven reflejaba orgullo y preocupación. La audiencia progresó con acalorados debates sobre protocolos de seguridad y libertades civiles. Yasser aprovechó un momento para presentar evidencia de incidentes similares que describían un patrón claro de discriminación. Presentó testimonios de otras familias, estadísticas sobre tasas de detección y análisis de expertos. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban, mientras la audiencia incluía una sensación de cambio que impregnaba la sala. Incluso los miembros escépticos del comité parecían conmovidos por el testimonio de Alfaro y la evidencia de apoyo. El costo humano de la discriminación ahora estaba ante ellos con gran alivio. El presidente del comité anunció un compromiso de revisar las políticas de la TSA para los Alfaro Rooks. Fue una victoria agridulce. Su privacidad había sido sacrificada, pero sus voces finalmente se habían escuchado en un escenario nacional. Al salir del edificio, Yasir y Lea intercambiaron una mirada de comprensión silenciosa. Su lucha estaba lejos de terminar, pero habían dado un paso crucial hacia el cambio. El verdadero impacto de su testimonio se desarrollaría en los próximos días y semanas, mientras la nación lidiaba con las verdades incómodas que habían sacado a la luz. El oficial Daniels se enfrentó a una junta de revisión interna, su confianza habitual reemplazada por inquietud. Cuando se presentó evidencia de su conducta pasada, la sala zumbó con tensión a medida que los informes de incidentes y las declaraciones de testigos revelaron un patrón preocupante de comportamiento sesgado que se extendió más allá del incidente de Alaro. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Daniels intentó justificar sus acciones. Estaba siguiendo el protocolo, dijo, que su voz carecía de su autoridad habitual. No podemos permitirnos correr riesgos cuando se trata de seguridad nacional. Los miembros de la junta permanecieron escépticos cuando los colegas de Daniel fueron llamados a testificar.
Algunos elogiaron su dedicación, mientras que otros hablaron de presenciar casos de prejuicio que habían pasado desapercibidos durante demasiado tiempo a medida que avanzaba la audiencia. Daniels pasó de Daniels a la propia TSA. Los miembros de la Junta cuestionaron la efectividad de los procedimientos de capacitación y los mecanismos de supervisión que habían permitido que tal comportamiento persistiera. El aire se espesó con realizaciones incómodas sobre fallas sistémicas dentro de la organización bajo un escrutinio creciente. Las explicaciones cuidadosamente construidas de Daniel dieron paso a arrebatos reveladores que expusieron los prejuicios profundamente arraigados que habían guiado sus acciones durante años. La sala quedó en silencio mientras luchaba por recuperar la compostura. El alcance total de sus prejuicios quedó al descubierto después de horas de testimonio y deliberación. La Junta recomendó medidas disciplinarias contra Daniels, incluida la suspensión y la capacitación obligatoria. Lo más importante es que pidieron una revisión integral de las políticas y procedimientos de la TSA para abordar las causas fundamentales de la discriminación dentro de la agencia. Daniels abandonó la sala de audiencias con los hombros caídos en la derrota. Su caso se había convertido en algo más que un ajuste de cuentas personal. Fue una dura advertencia para otros agentes sobre las consecuencias del sesgo descontrolado y un llamado a la acción para una organización que necesita desesperadamente una reforma. En una sala de conferencias anodina, expertos en derechos civiles y funcionarios de la TSA se reunieron para redactar nuevas pautas de detección. El aire estaba tenso mientras abordó la delicada tarea de equilibrar la seguridad y los derechos individuales. Un veterano de la TSA enfatizó la necesidad de vigilancia mientras que un abogado de derechos civiles respondió con preocupaciones sobre la dignidad del viajero. Los alfars entraron en su presencia como un duro recordatorio del impacto en el mundo real de las políticas actuales. Yasser habló con voz firme. Entendemos la importancia de la seguridad, pero debe haber una manera de lograrla sin humillar a personas inocentes. O traumatizar a los niños. Sus palabras resonaron. Al cambiar el enfoque de la conversación a medida que avanzaban las discusiones, surgieron cuestiones clave. Un experto en sensibilidad cultural abogó por programas de capacitación integrales para combatir la ignorancia y la discriminación. Surgieron debates sobre las medidas de rendición de cuentas y la aplicación constante de políticas. Los alfars escucharon atentamente y ofrecieron ideas ocasionales desde su perspectiva. Durante varios días, el grupo trabajó incansablemente para elaborar un paquete de reformas que abordara los sesgos sistémicos dentro de la TSA. Las pautas resultantes enfatizaron el respeto por los derechos individuales al tiempo que mantenían rigurosos estándares de seguridad. Incluían capacitación obligatoria en sensibilidad cultural, medidas de rendición de cuentas claras y procedimientos de detección adaptados a los niños. Inspirado en la experiencia de Omar, cuando se presentó el documento final, una sensación de logro llenó la sala. Estas nuevas políticas representaron un cambio significativo en el enfoque de la seguridad aeroportuaria, prometiendo equilibrar la seguridad con el respeto por la dignidad humana. Los Alar Rooks intercambiaron una mirada de cautelosa esperanza, reconociendo que su terrible experiencia podría conducir a un cambio duradero para innumerables viajeros por venir. Las puertas automáticas de la terminal del aeropuerto se abrieron dejando entrar al Alfa. La mano de Yasser se apretó instintivamente alrededor de su teléfono, listo para grabar si era necesario, pero cuando se acercaron a la línea de seguridad, algo se sintió diferente. El aire crepitó con una emoción desconocida. Esperanza mientras se unían a la fila. Yasir y Lila intercambiaron miradas nerviosas. Omar se interpuso entre ellos. Ellos agarrando su delfín de peluche, la familia observó el puesto de control de seguridad notando cambios visibles en el procedimiento y el comportamiento del personal. La atmósfera parecía menos tensa con los agentes de la TSA manteniendo una conducta profesional, pero accesible. Cuando fue su turno, un amable agente de la TSA los saludó con una cálida sonrisa. Buenos días, dijo su voz tranquila y tranquilizadora. Por favor, coloque sus pertenencias en la cinta transportadora. Los ojos de la gente se encontraron con la mirada de cada miembro de la familia reconociéndolos como individuos. Omar vaciló su agarre, se apretó en su juguete de peluche. El agente notó su aprensión y se arrodilló a su nivel. Ese es un delfín genial, dijo amablemente. ¿Te gustaría sujetarlo mientras echamos un vistazo rápido? Omar asintió de mala gana entregando su amado juguete. El agente examinó suavemente el animal de peluche, sus movimientos respetuosos y eficientes, se lo devolvió a Omar con una sonrisa. Todo despejado. Gracias por su cooperación. Yasir y Lila observaron la interacción. Una mezcla de alivio e incredulidad los invadió mientras pasaban por los detectores de metales y escáneres corporales. El proceso se sintió rutinario, carente de la ventaja invasiva habían experimentado antes de que la familia se reagrupara al otro lado del puesto de control. Reuniendo sus pertenencias, Yasser dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta de que había estado sosteniendo. Los hombros de Lila se relajaron, la tensión se drenó de su cuerpo. Omar abrazó a su delfín con fuerza.
Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras caminaban hacia su puerta. Un peso pareció levantarse de sus hombros. Su paso sin incidentes por seguridad simbolizó el impacto en el mundo real de su defensa. Los cambios por los que habían luchado tanto estaban tomando forma, marcando una diferencia para innumerables otros viajeros. Yasser apretó la mano de Lea. Sus ojos se encontraron en un momento de comprensión compartida. Habían enfrentado sus miedos y emergido más fuertes mientras continuaban hacia sus tan esperadas vacaciones. Los Alfer Rooks llevaron consigo el conocimiento de que su lucha había allanado el camino para un futuro más justo y equitativo. La terrible experiencia de la familia Alaro encendió una red nacional que transformó las prácticas de seguridad aeroportuaria y desafió los prejuicios arraigados. Su historia, nacida de un momento de injusticia, se convirtió en un poderoso catalizador para el cambio a medida que las políticas de la TSA evolucionaron y la conciencia pública aumentó. Los efectos se extendieron mucho más allá de las terminales del aeropuerto. Los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades de todo el país comenzaron a enfrentar sus propios prejuicios ocultos. El coraje de Yasser Leila y Omar al hablar inspiró a innumerables personas a alzar sus voces contra la discriminación. Su viaje nos recordó que el cambio a menudo comienza con un solo acto de valentía, un individuo dispuesto a defender lo que es correcto. Al reflexionar sobre su experiencia, nos queda una poderosa lección frente a la injusticia: el silencio no es una opción. El camino hacia una sociedad más equitativa está pavimentado por aquellos que se niegan a aceptar el status quo, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables.